El siguiente taller es realizado por las estudiantes de la especialización de Epidemiología General como parte del módulo de Bioestadística 1. Los temas que se van a analizar son hipertensión y microbiología. El primer tema, hipertensión. Lo que se analizó fue un experimento desarrollado para observar el efecto de la posición sobre los niveles de presión sanguínea. En este experimento, a 32 sujetos se les midió la tensión arterial acostados con los brazos a los lados y luego estando de pie con los brazos a nivel del corazón. Se tienen los datos que a continuación observaremos en la tabla. Se realizaron dos mediciones, medición A y medición B. La medición A para sujetos acostados con brazos a los lados y la medición B para sujetos de pie con brazos a nivel del corazón. Tanto a sujetos A como a sujetos B se les realizó toma de la presión sistólica y diastólica. Posteriormente, lo que se hizo fue calcular la diferencia entre las presiones sistólicas y diastólicas, de la cual se obtuvo la siguiente tabla. ¿Cómo se hizo esto? Se restó de la presión sistólica A la presión sistólica B. De igual manera, de la presión diastólica A se restó la presión diastólica B, obteniendo así la diferencia entre presiones. Y estos son los datos que se obtuvieron de cada sujeto. Para calcular la mediana, se organizaron los datos de menor a mayor, quedando de la siguiente manera. Como podemos ver, la mediana se ubica en la parte central de los datos. Posteriormente se calculó la media, sumando los datos de cada columna y dividiendo cada resultado en 34, que es el valor que corresponde al número de sujetos. Al calcular la media y la mediana de cada columna, se obtuvo los siguientes resultados. Media y mediana de los sujetos acostados con brazos a los lados y media y mediana de los sujetos de pie con brazos a nivel del corazón. De igual manera, se realizó media y mediana para calcular la diferencia entre presiones. Posterior a esto se realizó el diagrama de tallos y hojas. Este tipo de diagrama nos permite obtener simultáneamente una distribución de frecuencias de la variable y su representación gráfica. Para construirlo, separamos de cada dato el último dígito de la derecha. Ejemplo, en el caso del número 92, 9 es el tallo y 2 la hoja. En el caso de los números 92, 94 y 96, 9 es el tallo y los números 2, 4 y 6 son las hojas. En el caso del número 102, 10 es el tallo y 2 es la hoja. Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, se realizó con todos los datos obteniendo las siguientes gráficas. Diagrama de tallos y hojas de presión sistólica en sujetos acostados con brazos al lado, donde los tallos fueron 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y las hojas como se muestra en la parte derecha del diagrama. Diagrama de tallos y hojas de presión diastólica de sujetos acostados con los brazos al lado, donde el tallo fueron los números 5, 6, 7, 8 y 9 y las hojas tal y como vemos al lado derecho del diagrama. De igual manera, el diagrama de tallos y hojas de presión sistólica en sujetos de pie con brazo a la altura del corazón, donde los tallos fueron 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y las hojas, de igual manera, las que se observan al lado derecho del diagrama. Por último, el diagrama de tallos y hojas de presión diastólica en sujetos de pie con brazo a la altura del corazón, donde los tallos fueron 5, 6, 7, 8 y 9 y las hojas al lado derecho del diagrama. Después de realizar estos diagramas, se unen los datos sistólicos y los datos diastólicos, obteniendo las siguientes dos gráficas. En el medio tenemos los tallos, que fueron 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Al lado izquierdo tenemos las hojas para presión sistólica en sujetos acostados con brazo al lado y al lado derecho las hojas de presión sistólica para sujetos de pie con brazos a la altura del corazón. Observando estas gráficas, las cifras de presión sistólica que más se repiten en sujetos acostados con los brazos al lado están entre 102 y 118 milímetros de mercurio,
mientras que con la otra técnica de medición, sujetos de pie con brazos a la altura del corazón, las cifras que más se repiten están entre 92 y 108 milímetros de mercurio. De igual manera, en esta gráfica, donde tenemos que los tallos son 5, 6, 7, 8 y 9, y que al lado derecho ubicamos las hojas de presión diastólica de sujetos de pie con brazos a nivel del corazón, y al lado derecho las hojas de presión diastólica en sujetos acostados con brazo al lado, lo que podemos identificar es que las cifras de presión diastólica que más se repiten en sujetos acostados con los brazos al lado están entre 70 a 78 milímetros de mercurio, y en sujetos de pie con brazos a la altura del corazón, las cifras diastólicas que más se repiten están entre 60 y 79 milímetros de mercurio. Posteriormente, con estos datos realizamos la gráfica de cajas y bigotes. Esta consiste en una caja rectangular, como su nombre lo dice, y este rectángulo se va a dividir por un segmento vertical que indica dónde se posiciona la mediana y por lo tanto su relación con los cuartiles primero y tercero. Esta caja se ubica a escala sobre un segmento que tiene como extremos los valores mínimo y máximos de la variable. Las líneas que sobresalen de la caja se llaman los bigotes. Para construir esta gráfica de cajas y bigotes se requiere conocer la siguiente información: valor mínimo, valor máximo, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 de los datos. Debemos recordar que el cuartil 2 es también conocido como la mediana. A continuación vamos a calcular los valores que describirán la posición de la caja y el bigote teniendo en cuenta esta tabla y utilizando estas fórmulas. Con esta información construimos el siguiente gráfico de barras, tal y como se observa. Posteriormente, tanto con la tabla como el gráfico de barras, construimos el diagrama de cajas y bigotes de tensión arterial tomada de dos formas, tanto sujetos acostados como sujetos de pie. En este diagrama lo que podemos observar es que en la tensión arterial sistólica, la mediana, cuartiles y valores extremos son diferentes en cada método de medición, y en la tensión arterial diastólica, la mediana, los cuartiles y los valores extremos son diferentes según cada método de medición, aunque sus diferencias no son evidentes o fáciles de visualizar, lo que nos hace pensar que la tensión arterial sistólica es la que más varía dependiendo la ubicación del sujeto, en este caso acostado o de pie. El segundo tema que vamos a analizar tiene referencia a la microbiología. En este caso se realizó un estudio en el que se quería demostrar si al inocular bacterias fijadoras de nitrógeno en plantas de soya, estas producían más granos y crecían adecuadamente sin necesidad de usar costosos fertilizantes sintetizados y ambientalmente perjudiciales. El ensayo se realizó en condiciones controladas con cantidades uniformes de suelo. Como toda investigación, se debe realizar una hipótesis. En este caso, la hipótesis fue que las plantas inoculadas deberían superar a sus homólogas sin inocular. Se tomaron como muestra 8 plantas inoculadas y 8 plantas sin inocular. Estos son los datos que se obtuvieron de este experimento, donde, como podemos ver, se tomaron 8 muestras. Y en esta tabla podemos observar el rendimiento de las plantas inoculadas señaladas como I mayúscula y plantas sin inocular señaladas como U respecto a las medidas en gramos. Posteriormente, lo que se hizo fue realizar los estadísticos descriptivos respectivos. Todos estos estadísticos, vale la pena recalcar, fueron realizados utilizando el programa Excel. Los estadísticos descriptivos, como aquí se identifican, fueron valor mínimo, valor máximo, media, mediana, rango,
varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. La moda en este caso no se realizó ya que ningún dato se repetía. Posteriormente, lo que hicimos fue graficar estos datos utilizando un histograma. En este caso, este nos refleja el peso de las plantas inoculadas en gramos y las plantas sin inocular, también en gramos, donde podemos observar que en verde oscuro se grafican las plantas inoculadas y en verde claro las plantas sin inocular. Teniendo en cuenta este gráfico, lo que podemos deducir es que solamente en 4 de las plantas inoculadas, la 1, 2, 5 y 6, hubo un notable crecimiento frente a las plantas no inoculadas. Sin embargo, en la planta inoculada número 8, alcanzó a existir un crecimiento, aunque no tan notorio, frente a la no inoculada. De igual manera, en el caso de las plantas 3 y 4, el crecimiento, tanto en inoculadas como en no inoculadas, fue muy similar. Y en el caso de la planta 7, hubo mayor crecimiento, aunque no tan incrementado, en la planta no inoculada, lo que nos lleva a concluir que las plantas inoculadas, al igual que las no inoculadas, tienen un crecimiento muy similar. Como conclusiones generales de este taller tenemos que la bioestadística nos permite generar y aplicar métodos estadísticos y gráficos a información o datos provenientes de estudios e investigaciones de manera cualitativa y cuantitativa.